Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más a mi podcast, Entiende tu conducta y emociones podcast. En el episodio de hoy hablaremos sobre lo que es realmente tener una buena relación con nuestro cuerpo y para ello vamos a hablar sobre lo que es la imagen corporal, los elementos que conforman la imagen corporal y en base a esto qué es realmente tener una buena relación con nuestro cuerpo. Así que quédate en el episodio de hoy. Yo soy Laura Leñar, psicóloga general sanitaria, especializada también en trastornos de la conducta alimentaria, psiconutrición e imagen corporal. Y si te interesa y crees que en el episodio de hoy vas a escuchar cosas que te pueden ayudar a comprenderte o a tener una mejor relación con tu cuerpo, quédate. Para empezar, voy a hablar sobre lo que es la imagen corporal, porque creo que también es un término que se confunde mucho o que normalmente se suele confundir con lo que sería la imagen física. La imagen corporal es subjetiva y esto es lo primero y lo más importante que tenemos que saber, ya que comúnmente solemos confundir la imagen física con la imagen corporal y son conceptos que no tienen nada que ver. Mientras que la imagen física sería básicamente cómo nuestro cuerpo se ve con nuestras dimensiones y también incluso cómo los demás nos ven, es decir, sería más esa apariencia a nivel físico, la imagen corporal va un paso más allá, ya que no tiene que ver solo con cómo nos vemos físicamente, sino también con cómo nos percibimos, con pensamientos que tenemos, con emociones que aparecen, es decir, es algo mucho más subjetivo y es tan subjetivo que digamos que se va construyendo a lo largo del tiempo. De tal forma que, mientras que cuando somos pequeñitos y nos preguntan, oye, ¿cambiarías una parte de tu cuerpo? Solemos responder que sí, muchas veces, pero lo que cambiaríamos tendría que ver más con funciones de nuestro cuerpo, pues tener una cola de sirena para poder nadar más rápido, alas para poder volar, ¿no? Hablamos de una funcionalidad a nivel corporal. Sin embargo, a medida que nos vamos haciendo mayores y nos van preguntando, oye, ¿cambiarías algo de tu cuerpo? Pasamos de un tema funcional a un tema estético. ¿Por qué? Porque aprendemos a raíz de mensajes a nivel sociocultural que el cuerpo es importante en cuanto a la estética y que por tanto tenemos que modificarlo para llegar a alcanzar unos objetivos a nivel cultural, que serían los denominados cánones de belleza, para poder sentirnos más aceptados o más aceptadas socialmente. De tal forma que entonces, si nos preguntan, oye, ¿y qué parte cambiarías entonces? En vez de elegir tener una cola de sirena o alas para poder volar, lo que elegimos, sin embargo, es, pues, por ejemplo, operarnos para tener la nariz más pequeña o incluso a poder ser hacer una operación bikini para poder adelgazar y perder todos esos kilos porque creemos que entonces en verano nos van a aceptar muchísimo más. Esto evidentemente es una trampa, pero es una trampa en la que comúnmente solemos caer porque evidentemente vivimos rodeados de mensajes donde las campañas publicitarias nos incitan un poco o nos hacen ver que algo en nuestro cuerpo no está bien y que por tanto tenemos que cambiarlo para poder ser aceptados y aceptadas socialmente. Y esto es lo que tiene que ver con la imagen corporal, es decir, con todos esos mensajes que en parte también vamos a escucharnos. Para definirlo de una manera más clara, la imagen corporal tiene que ver con todos esos pensamientos, todas esas emociones, todas esas conductas, todo lo que hacemos que está rodeado o que tiene que ver con nuestro cuerpo y que nos impulsa pues a modificarlo o no modificarlo, pero a tener quizás pues digamos juicios hacia nuestro cuerpo, tanto en sentido afectivo como en sentido más cognitivo, etcétera. Es decir, es algo más subjetivo, ¿vale? Entonces, esta es la diferencia entre la apariencia física como tal, donde simplemente es una apariencia física, es decir, un aspecto físico donde no entran a formar parte ni emociones, ni pensamientos, ni nada de esto, y luego por otro lado sí que estaría esa imagen corporal que sí que tiene que ver más pues con todos esos pensamientos que tenemos, emociones, ¿vale? Entonces, voy a pasar ahora a definir cuáles son los diferentes elementos que conforman la imagen corporal, porque a partir de esto podremos entender muchísimo mejor qué es realmente tener una imagen corporal positiva o una buena relación con mi cuerpo. La imagen corporal está formada por diferentes componentes. Al final, digamos que es un concepto multicomponente o multifactorial y que por tanto no podemos definirla de una sola manera, sino que hay que tener en cuenta como diferentes aspectos que forman parte de la imagen corporal. Por un lado tenemos el aspecto cognitivo, es decir, lo que tiene que ver con esos pensamientos que yo tengo con respecto a mi cuerpo, donde tengo pensamientos del estilo, uy, pues esta parte del cuerpo que tengo no me gusta, y si me viera más delgada, o si tuviera más tripa, o todo lo contrario, me gustan mucho mis ojos, ¿no? O sea, son pensamientos que yo
tengo o juicios que emito que tienen que ver con mi cuerpo. Y normalmente son verbalizaciones que, como decía, en gran parte vienen influidas o influenciadas por cosas que yo he escuchado también de mi entorno sociocultural, también a nivel familiar o mensajes que yo he recibido o incluso por aprendizaje vicario, es decir, por cosas que yo he observado en otras personas y que poco a poco también voy aprendiendo y me voy aplicando a mí misma o a mí mismo. Entonces, este componente cognitivo o estos pensamientos que yo tengo hacia mi cuerpo son muy importantes porque esto tiene que ver con el nivel de satisfacción o insatisfacción que yo tengo hacia mi cuerpo. Y quedaros con esto porque esto es precisamente de lo que vengo a hablar en el podcast cuando digo qué es lo que significa realmente tener una buena relación con nuestro cuerpo, ¿vale? El componente cognitivo tiene que ver con lo satisfecho o insatisfecho que estoy yo con mi cuerpo, ¿vale? Por otro lado, tenemos el componente perceptual. El componente perceptual tiene que ver con cómo yo me percibo y cómo yo me percibo es bastante subjetivo, porque no sé si os ha pasado alguna vez, probablemente sí, que de repente un día en el espejo os veis maravillosos y maravillosas y al día siguiente puede ser, o ese mismo día incluso, que te mires al espejo y te encuentres de repente como todas esas cosas que no te gustaría tener en tu cuerpo y entonces aquí hay parte de percepción que probablemente también pueda estar como un poquito distorsionada, ¿vale? La percepción, evidentemente, por tanto, es completamente subjetiva y dentro de la percepción, dentro de este componente, nos podemos encontrar lo que se conoce, y probablemente también conoceréis, como distorsión de la imagen corporal, ¿vale? Que en el mundo un poco del deporte, del gimnasio y todo esto, tiene que ver con la dismorfia corporal, que es lo que sucede cuando de repente como que nuestro cuerpo vemos que tiene un aspecto físico determinado y luego al cabo del tiempo varía y luego quiero estar más fuerte, quiero estar más delgado, quiero tener más grasa, ¿no? Y es como que mi percepción corporal va cambiando, ¿vale? Entonces el componente perceptivo de la imagen corporal tiene que ver precisamente con esto. Y en muchas ocasiones, cuando hay una mala relación con la comida y con el cuerpo, suele ser un componente que está también bastante alterado y que hay que valorar y evaluar, ¿vale? Para un poco recolocar a la persona en las dimensiones reales que tiene su cuerpo, que normalmente cuando en TCA suelen estar sobredimensionadas, a excepción de algunos casos en los que también puede pasar lo contrario, claro. Otro componente que también forma parte de la imagen corporal tiene que ver con nuestras emociones. Las emociones son esas reacciones automáticas que tenemos ante eventos y que aparecen, que por tanto no podemos controlar, pero que nos incitan a hacer algo. Es como una brújula para saber hacia qué dirección me tengo que mover. Cuando yo veo mi cuerpo o cuando emito juicios sobre mi cuerpo, también aparecen reacciones a nivel emocional. Y evidentemente, según las reacciones que yo tenga, también puedo hacer cosas posteriormente. Por eso, otro de los componentes que también forma parte de la imagen corporal es el componente conductual o comportamental. Es decir, es lo que yo hago con mi cuerpo en base a los componentes anteriores. Entonces, vamos a suponer que yo me miro al espejo, emito un juicio negativo sobre mi cuerpo. Esto me lleva a tener emociones desagradables, como puede ser el asco, la culpa, la rabia incluso, o la tristeza por no tener ese cuerpo deseado a nivel social, claro. Y esto me lleva pues a tener conductas que modifican o intentan modificar mi cuerpo o alguna parte de mi cuerpo para intentar encajar en ese canon de belleza, ¿vale? Entonces, para recapitular un poco todo, los 4 componentes que forman parte de esta imagen corporal, que como digo es un concepto multidimensional, son el componente cognitivo, que son esos pensamientos que yo tengo con respecto a mi cuerpo, donde tenemos la satisfacción o la insatisfacción, el componente perceptivo, que tiene que ver con cómo yo percibo mi cuerpo, completamente subjetivo, donde puedo percibirlo de una manera ajustada a esa apariencia física o a esa imagen física, o sin embargo puedo tener una imagen alterada de mi cuerpo donde aparecería la distorsión corporal o la dismorfia corporal. También estaría el componente, evidentemente, emocional, ¿no? Emociones que aparecen con respecto a mi cuerpo, agradables, desagradables, en el sentido que sea, también depende mucho, como decía antes, de los juicios que yo emito. Y finalmente el componente conductual o comportamental, que es lo que yo hago en base a los componentes anteriores. Normalmente cuando tenemos un trastorno de la conducta alimentaria, lo que sucede es que evidentemente todos estos componentes se suelen encontrar alterados, por eso la imagen corporal es algo que sí o sí tenemos que trabajar en consulta,
Pero además lo que sucede es que, bueno, estos componentes se pueden encontrar alterados, pero si yo a nivel comportamental no hago caso, por ejemplo, a esas emociones desagradables o a esos juicios negativos que yo emito sobre mi cuerpo, entonces quizás ya no entramos tanto en esa categoría de TCA, por ponerle un poco una etiqueta, ¿no? Pero para que me entendáis. Normalmente cuando hay un TCA tenemos evidentemente un problema con la imagen corporal, donde suele haber una imagen corporal negativa, qué sorpresa, pero es que además utilizamos un comportamiento, es decir, ese componente conductual de mi imagen corporal, para hacer caso a los componentes anteriores. Es decir, si mis pensamientos me están diciendo que no estoy bien y además aparecen emociones desagradables, entonces tendré que hacer algo para cambiar todo eso. Y si yo hago caso a todo esto, es entonces cuando tenemos, pues, tachan, un trastorno de la conducta alimentaria, ¿vale? Por eso cuando trabajamos los TCA tenemos que trabajar no solo imagen corporal, que serían todos estos componentes, sino mucho más allá. Por eso es un proceso, o normalmente suelen ser procesos bastante largos, porque implica trabajar muchos aspectos, ¿vale? Una vez ya he recogido, ¿no?, estos 4 elementos que forman parte de la imagen corporal, os vengo a explicar lo que es realmente tener una imagen corporal positiva o una buena relación con nuestro cuerpo. Socialmente, de manera errónea, se entiende que tener una buena relación con nuestro cuerpo implica estar satisfechos con nuestro cuerpo y pensar que es que somos maravillosos, que no tenemos nada en nuestro cuerpo que esté mal y que por tanto no tenemos nada que cambiar. Pero esto es falso, es completamente erróneo. Una imagen corporal positiva, o más bien tener una buena relación con mi cuerpo, no implica estar satisfecho o satisfecha con mi cuerpo, sino aceptar el cuerpo que yo tengo. ¿Vale? Y en esto os voy a hablar sobre 2 realidades, o sea, 2 dicotomías que son muy diferentes, pero que está bien atender y tener un poco presentes a la hora de hablar de imagen corporal. Retomando el concepto de lo que es este componente cognitivo de la imagen corporal de satisfacción e insatisfacción, también os voy a plantear otra dicotomía entre la aceptación y el rechazo, ¿vale? Una cosa es aceptar nuestro cuerpo y otra cosa es rechazarlo. Y una cosa es estar satisfechos o satisfechas con nuestro cuerpo y otra cosa es estar insatisfechos o insatisfechas. Comúnmente, lo que socialmente hacemos es unir aceptación con satisfacción e insatisfacción con rechazo. Y son conceptos diferentes que no tienen nada que ver. Entonces, cuando hablamos de tener una imagen corporal positiva o una buena relación con nuestro cuerpo, realmente lo que tenemos que hacer es un poco disociar o separar estos conceptos. Es decir, puedes estar insatisfecha con tu cuerpo o insatisfecho, es decir, que hay alguna parte de tu cuerpo que no te guste o que no te guste tu cuerpo en su totalidad, pero sin embargo aceptar que tu cuerpo es así y que por tanto no vas a hacer nada para cambiarlo. Y aquí es donde empieza o donde empezamos a tener una buena relación con nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque entendemos que puede haber partes de nuestro cuerpo que no nos gusten y que no necesariamente por ello vamos a poner en marcha conductas como, por ejemplo, restringir alimentos, hacer deporte compulsivo para compensar eso que hemos comido, sino que simplemente aceptamos que va a haber partes de nuestro cuerpo que no van a encajar con lo que socialmente nos venden, que nos va a ayudar a encajar o a tener más éxito o a ser más felices, pero que ya está, que no pasa absolutamente nada. Y miro esa parte de mi cuerpo desde, pues, un poco la compasión en vez de la culpa, el rechazo, la crítica, el asco. Acepto que mi cuerpo quizás pues no va a encajar con ese estándar de belleza que nos venden comúnmente en los medios de comunicación, pero que sin embargo es mi cuerpo y ya está. Y estoy insatisfecha con estas piernas, no me gustan, pero es que son las piernas que yo tengo. Y puedo estar insatisfecho con esta grasa que me ha salido en el abdomen, pero es que es mi grasa de mi abdomen y quizás no lo puedo cambiar. Y esto es realmente tener una buena relación con nuestro cuerpo, entender que a pesar de que hay partes con las que, pues bueno, no me siento del todo conforme, acepto que son partes que forman parte de mi cuerpo. Por eso, volviendo un poco al mensaje que os trasladaba al principio del episodio de cuando somos pequeñitos y nos preguntan, ¿cambiaríamos algo de nuestro cuerpo? Tendemos a irnos a lo funcional, es decir, a lo que nuestro cuerpo nos permite hacer. Sin embargo, a medida que nos vamos haciendo mayores, pasamos de lo funcional a lo estético. Y esto también sucede cuando hablamos de imagen corporal. Y es que en el momento en el que empezamos a entender y aceptar que no hay partes de nuestro cuerpo que tengamos que cambiar porque lo aceptamos tal y como es, aunque haya partes con las que no esté satisfecho o satisfecha, entiendo que mi cuerpo
tal y como es, me permite hacer muchísimas cosas. Y aquí es donde está el cambio y donde está una buena imagen corporal o tener una buena relación con mi cuerpo. Aceptando que no es como me gustaría que fuera, pero que me permite hacer muchísimas cosas en mi día a día. Que gracias a estas piernas puedo caminar, que gracias a estos brazos puedo en mi día a día, pues por ejemplo, trabajar o cargar pesos si tengo que ir a la compra. Es decir, entiendo el cuerpo más allá de lo estético y entiendo que por tanto en mi día a día me acompaña en muchísimas funciones y por tanto desde aquí lo respeto y lo valoro. ¿Vale? Así que nada, esto sería todo por el episodio de hoy. Espero haber aclarado algunos términos. Si hay cosas que ya conocías, pues espero, ¿no? De nuevo, como haber reiterado este mensaje, que te haya ayudado a aclarar algunos conceptos. Y hablaré más detenidamente sobre algunos aspectos relacionados con la imagen corporal, sobre cómo podemos tener una imagen corporal más positiva o una mejor relación con nuestro cuerpo, pero me parecía un concepto que, bueno, que al final viene bien aclarar, que también viene bien conocer cuáles son los componentes que forman parte de este constructo y entender lo que es realmente tener una buena imagen corporal o una buena relación con nuestro cuerpo. Así que hasta aquí por el episodio de hoy. Como siempre digo, me gustaría que si te gusta lo que estás escuchando y si me estás viendo, que me sigas. Para mí es súper importante. También puedes seguirme en mis otras redes sociales, en TikTok, en Instagram, por el nombre de silaura_, que os lo dejo también por aquí en la descripción del episodio. Y bueno, si te animas a dejarme un comentario, fenomenal, a darle un like al podcast, también fenomenal. Y como siempre, nos vemos la semana que viene con un episodio más de Entiende tu conducta y emociones podcast.